Buenas tardes, agradezco mucho la invitación del CRIT de Michoacán a las primeras jornadas de actualización en fisioterapia. Igualmente, a Volando por ellos, que son los organizadores de estas mismas jornadas. El día de hoy vamos a platicar sobre la prescripción del ejercicio en el paciente con diabetes. Mi nombre es Humberto Ávila y pues bueno, vamos a ir empezando de una vez. Primero, pues bueno, les agradezco por estar por aquí. Este es un tema del cual me gusta platicar mucho, el cual estamos abordando desde aquí, desde Mérida, Yucatán. Y pues vamos a ir empezando. Dame un segundito para ampliar la pantalla. Bien, pues digo, antes de empezar con la parte de la prescripción del ejercicio, nos tiene que quedar en claro al 100% todo el proceso fisiopatológico que está detrás de un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Para poder entender cómo este abordaje nos va a traer beneficios en la salud. Primero, a manera de definición, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud va a definir a la diabetes mellitus como esta enfermedad que nos genera una incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina. Antes se le conocía como diabetes no insulino dependiente o diabetes del adulto. Ya digo, hoy en día se ha demostrado que no necesariamente tiene que ser en adultos, cada día hay más jóvenes con el diagnóstico de diabetes mellitus y todo esto está asociado al exceso de peso, al consumo excesivo de calorías y a la inactividad física, motivo por el cual, si bien el ejercicio va a servir como parte del tratamiento del paciente con diabetes, también es un factor para prevenir la presencia de la misma. Para poder entender un poquito de esto, pues bueno, les presento, para los que no lo ubicaban a lo mejor tanto, al páncreas. El páncreas es este pequeño órgano endocrino que se encuentra por debajo del hígado, ¿sí? Su función es producir la insulina a través de las células beta pancreáticas que se encuentran en los islotes de Langerhans del propio páncreas, ¿sí? Vamos a ver que los pacientes con diabetes generan un proceso que se conoce como resistencia a la insulina. Ahora, ¿cómo se va dando este proceso? Para poder entenderlo, tenemos que identificar que la glucosa no tiene la capacidad de entrar a la célula diana por sí sola. Tiene la necesidad de tener un transportador y un receptor. El transportador va a ser la insulina y hay un receptor de insulina que se conoce como GLUT4, que es el que va a ayudar a permitir pasar la glucosa por la membrana celular, ¿sí? Sea cual sea la célula de la que estemos hablando. Evidentemente, las células que más utilizan glucosa, pues van a ser las células musculares, puesto que las transforman en energía para poder generar todo el proceso de contracción y demás, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dan estos fenómenos de resistencia a la insulina y pues posteriormente de diabetes? Vamos a imaginar que una persona pues tiene una alimentación elevada en hidratos de carbono. Al tener una alimentación elevada en hidratos de carbono, cada vez que se alimenta, pues no hay una liberación de insulina. Esta insulina, como ya les mencioné, se adhiere a una molécula de glucosa y permite el paso de la glucosa a través del receptor y demás. Pero como todo nuestro sistema, cuando trabaja a través de receptores, estos receptores se van saturando y también van muriendo conforme al uso. Entonces, cada vez más, conforme pasa el tiempo y se mantiene en el tiempo estos hábitos alimenticios, pues evidentemente los receptores van a seguir siendo saturados. Y el ejemplo es claro, es como cuando tomas café por primera vez y dices, ay, tomé una tacita de café y no pude dormir. Claro, porque tenemos receptores de cafeína que van a hacer toda su función. ¿Qué sucede cuando ya estás en cuarto o quinto semestre de la carrera y el café se toma en lugar del agua? Pues bueno, cada vez tiene menos efecto. Y entonces dices, no, ya no me tomo una taza, me tomo un litro de café para poder despertar, porque tus receptores de cafeína están saturados y entonces necesitas tener cada vez más cafeína circulante para que pueda hacer efecto. Lo mismo pasa con la glucosa y la insulina. Tenemos glucosa circulante, se libera insulina, pero la glucosa no logra entrar a la célula diana porque los receptores de insulina están saturados. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un sistema de retroalimentación que está midiendo e identificando que los niveles de glucosa siguen elevados,
pues se sigue produciendo y se sigue liberando insulina de manera constante, haciendo que los niveles de insulina se eleven también, y esto se conoce como hiperinsulinemia. Es un estadio previo a la diabetes y que es cuando se empieza a presentar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina son estas personas, por ejemplo, que tienen el cuello negro, que sacan tosis nigricans, que salen algunas verruguitas en el cuello, en las manos, que esos son signos patognomónicos de resistencia a la insulina. Y nos está hablando que el páncreas se está sobreesforzando para poder mantener niveles elevados de insulina y que entonces la glucosa pueda seguir entrando al interior, valga la redundancia, de la propia célula, ¿sí? Para que se pueda dar este proceso, las células del páncreas se tienen que hipertrofiar. Entonces empiezan a hinchar las células, empiezan a crecer para poder seguir produciendo niveles de insulina muy elevados y poder compensar de cierta manera los niveles de glucosa un poco más elevados. Entonces empieza a competir y tratar de lograr bajar esos niveles de glucosa hasta que llega un punto en el cual el páncreas ya no tiene la capacidad de producir la insulina porque se empiezan a morir las diferentes células beta pancreáticas y entonces la producción decae. Y al decaer la producción de insulina y tener los receptores de insulina saturados hasta cierto punto, los niveles de glucosa empiezan a elevarse y es cuando se empiezan a dar los primeros diagnósticos de diabetes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta por este proceso fisiopatológico que acabo de mencionar, pues evidentemente el paciente con diabetes mellitus cuando es diagnosticado es porque realmente el páncreas ya sufrió un daño bastante severo. Recordemos que las células del páncreas no tienen capacidad de regeneración y al no tener capacidad de regeneración, pues simplemente eso lo clasifica como una enfermedad que es crónica, que es degenerativa y que si bien no es curable, puede ser tratable. Evidentemente, depende de en qué momento de la enfermedad se empieza a abordar, van a ser los resultados que nos puedan dar. Eso no significa que si una persona eh, tiene ya un diagnóstico de mucho tiempo de antigüedad, no se ha cuidado y demás, no le vaya a traer beneficios el ejercicio. Simplemente lo tenemos que interpretar como que la persona que ya tiene más años con un diagnóstico o que no ha tenido el cuidado necesario, pues bueno, va a tardar más en tener los efectos benéficos del ejercicio y los vamos a ver un poco más lentos. Entonces, no hay que desesperarse, hay que transmitirle esta calma al paciente y mencionarle que pues es necesario que tenga en cuenta que por el deterioro que ya hay a nivel pancreático, pues bueno, vamos a tardar un poquito más en encontrar esos beneficios. ¿Cómo se van a dar estos beneficios? Pues bueno, ahorita vamos a platicar cómo es que funciona esta parte. Ahora, algo que tenemos que entender es que la población con diabetes mellitus ha crecido drásticamente. De 1980 a la fecha, la población con diabetes se ha cuadruplicado, es decir, 4 veces más pacientes con diabetes mellitus. Esto significa que estamos viviendo una pandemia de diabetes actualmente, ¿sí? Y el problema no es solamente la propia diabetes, sino todas las secuelas que nos puede traer, como amputaciones, cegueras, insuficiencia renal, infartos, CVCs, etcétera. Todas las complicaciones que trae es la parte más costosa de la propia enfermedad. Recordando nuevamente, la Organización Mundial de la Salud menciona que es prevenible, es decir, podemos todos a través del ejercicio y la alimentación, pues tener ciertos cuidados y poder prevenir la presencia de diabetes o alargar la presencia de diabetes que no se presente en edades tan tempranas. Podemos regularla, es decir, si ya tengo el diagnóstico de diabetes, pues bueno, puedo ayudar a controlar mis niveles de glucosa con diferentes cambios de hábitos y ejercicio, etcétera, pero no voy a poder curarla. Sin embargo, pues bueno, el hecho de que sea regulable nos habla de que estos cambios de hábitos se van a volver prácticamente nuestra medicina, ¿no? ¿Qué otras complicaciones se presentan? Pues bueno, evidentemente son complicaciones que se relacionan directamente con los microvasos sanguíneos y que se van a ver afectados por los niveles de glucosa tan alterados que vamos a encontrar, como retinopatías, cardiopatías, neuropatías, nefropatías, vasculopatías, disminución en la velocidad de la cicatrización y la muerte. Entonces tenemos una serie de complicaciones bastante elevadas y aquí llega un punto importante por este proceso o este tema, primero del daño que podemos encontrar a nivel cutáneo y segundo de la disminución de la velocidad de la cicatrización y finalmente por los problemas que tenemos de sensibilidad eh, en las partes distales. Tenemos que tener mucha precaución al momento de poner al paciente a hacer ejercicio. Y para eso tenemos que tener cuidado. Uno, con el calzado, que sea el calzado biomecánicamente correcto para ese paciente. Y dos, con los calcetines también, ¿sí? Hay calcetines que están hechos para personas con diabetes, que son calcetines que no tienen, por ejemplo, costuras por dentro.
y eso hace que tengamos menos puntos de presión y que el riesgo de lesionar, de generar una úlcera, una ampolla, sea mucho menor. Porque además de estar disminuida la velocidad de la cicatrización, tenemos mayor fragilidad de la piel, tenemos resequedad en la piel, lo cual también va a hacer que sea más factible que esa piel se abra. Y además tenemos también el sistema inmunológico, en muchos casos en pacientes con diabetes, está ralentizado. Entonces, todo eso nos lleva a que sea el paciente ideal para una infección. Y en el caso de pacientes con diabetes mellitus, pues sabemos que hay pie diabéticos, infecciones, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que evitar, porque pues a lo mejor yo lo pongo una semana a hacer ejercicio muy bonito con todo lo que debe de hacer, pero si no tuve esos cuidados, pues yo mismo puedo complicarle al paciente y lo voy a alejar del ejercicio mucho tiempo más si es que se le llega a generar una herida, a abrir esa herida o a infectar inclusive, que va a ser peor aún. Vamos a ver, este estudio me gusta mucho. Desde el 2004 hacen un estudio comparativo y siempre en las pláticas que tengo con alumnos les digo, este estudio no es como que hayan descubierto el hilo negro, simplemente mencionan que en el 2004 hacen un estudio con 2.496 personas, hombres, que es un grupo bastante grande de población, con una edad promedio de 49.3 años y en este logran relacionar directamente la capacidad física con la mortalidad de los pacientes con diabetes. Es decir, en este estudio identifican 2.496 pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus, eh, los segmentan según su nivel de capacidad física y los observan durante 20 años aproximadamente para ver en qué, o sea, cuánto tiempo viven y los van segmentando y van diciendo, ah, sí, mira, los que tenían mejor capacidad física fallecieron después de los que tenían peor capacidad física. Y ustedes van a decir, bueno, pues es que es obvio, claro, es obvio para nosotros que somos personal de salud, pero este es el tipo de artículos que podemos utilizar como herramientas para poder convencer, para poder ayudar al paciente a tener una mejor adherencia a su plan de entrenamiento, su plan de trabajo o su plan de tratamiento, como le queramos decir. Entonces, son estudios que a mí me sirven mucho para sentarme con el paciente y decirle, mira, aquí lo dice, si tú tienes una mejor capacidad física, pues vas a vivir más años, ¿no? Digo, en el entendido que nada es garantía ni nada es generalizable, pero bueno, la evidencia científica está ahí y no nos marca. Es otro ejercicio también, este otro artículo también me gusta mucho porque nos menciona cómo el ejercicio es un punto importante dentro del programa de abordaje del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, nos menciona que la base del tratamiento son lo del tratamiento farmacológico, los cambios de hábitos alimenticios que son necesarios y de ahí pues la piedra angular va a ser el ejercicio terapéutico. Entonces le dan su respectiva importancia a cada una de las áreas y me parece que pues considera una forma importante al ejercicio, ¿no? Y en este punto digo, lástima que no estamos en vivo, pero yo siempre les pregunto, ¿qué es más importante, si el ejercicio aeróbico o el fortalecimiento muscular? Digo, en el entendido de que ambos son sumamente importantes, lo entiendo, lo comprendo y no les estoy pidiendo que escojan nada más uno, pero bueno, sí, para poder aterrizar ese tema, si tuviéramos que categorizar uno más importante que el otro, ¿cuál es el que priorizarían, ¿no? Generalmente la gente me dice, no, pues el ejercicio aeróbico es el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas más comunes son, con el ejercicio aeróbico logras controlar la glucosa, utilizas por los sistemas energéticos más la glucosa o el glucógeno que teníamos almacenado, entre otros. Sin embargo, tenemos que entender que los sistemas energéticos del paciente con diabetes mellitus, voy a regresar un poquito a esta diapositiva, están alterados. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas energéticos trabajan pues con todos los órganos trabajando al 100% o trabajando bien, perdón, más que al 100%. Entonces son interdependientes de la liberación de la insulina, de los receptores de insulina, entre otros, ¿sí? Mientras que en el momento en el que tú empiezas a hacer ejercicio aeróbico y vas pasando por los diferentes sistemas energéticos, pues vas generando, por ejemplo, la liberación del glucógeno que se tiene almacenado a nivel hepático, el cual en final de cuentas se va a convertir en glucosa, pasa al torrente sanguíneo y tendría la finalidad de ingresar a la célula muscular para poder ser utilizado como metabolismo energético también.
Sin embargo, ya mencionamos que tenemos un problema para ingresar esa glucosa al interior de la célula por los receptores de insulina. Y ya habíamos mencionado que el principal consumidor de glucosa en el cuerpo va a ser el músculo. Luego, entonces, el lugar donde vamos a encontrar más receptores de insulina va a ser en el músculo. ¿Qué sucede entonces? Que si yo me enfoco a mediano y largo plazo, la mejor estrategia va a ser en aumentar la masa muscular, mejorar el trofismo. Recordemos que el trofismo nos habla de la nutrición del músculo, del tamaño, o sea, tiene como varias características. Entonces, mejorar el trofismo del músculo, sobre todo de grandes grupos musculares, para que yo tenga una mayor cantidad de receptores de insulina y entonces la poca insulina que se pueda seguir produciendo pueda ingresar a la célula de manera correcta o de manera más eficaz, ¿sí? Luego, entonces, si yo tuviera que decidir por uno de los dos tipos de ejercicios, evidentemente sabemos que hacer los dos tipos de ejercicios es lo ideal, pero si yo tuviera que escoger uno de los dos, priorizaría por el ejercicio de fuerza, porque yo lo que necesito es aumentar la masa muscular y mejorar la captación de la glucosa, porque vamos a tener más receptores de insulina y la poca insulina que se produce va a ser aprovechada de una forma mucho más eficaz, ¿sí? No podemos olvidar, y no estoy diciendo en ningún momento que dejemos de lado el ejercicio aeróbico, recordemos que el ejercicio aeróbico también funciona como un predictor cardiovascular, es decir, mientras mejor capacidad física aeróbica tenga o mientras mayor sea mi consumo máximo de oxígeno, también estaremos hablando que ese paciente va a tener una mejor salud cardíaca. Entonces, hay que hacer ejercicio aeróbico sí o sí. Ojo, que con todo lo que estamos mencionando, podemos también mencionar que tenemos que tener mucha precaución con la intensidad del ejercicio que va a realizar, porque si ya mencionamos que tenemos una afectación en los sistemas energéticos, definitivamente va a suceder que si yo hago un ejercicio de una intensidad más alta de la que debería estar realizando, va a llegar un punto en el cual voy a estar liberando este glucógeno que tengo a nivel hepático y va a llegar la glucosa al torrente sanguíneo y como tengo una incapacidad, sobre todo en pacientes que están iniciando sus programas de ejercicio, tengo una incapacidad para ingresar esa glucosa a la célula, pues voy a tener hiperglucemias y esto se conoce como hiperglucemia inducida por el ejercicio, ¿sí? La hiperglucemia inducida por el ejercicio se da mayormente en pacientes que están poco entrenados o no tienen un entrenamiento y realizan un entrenamiento de una intensidad más alta de la que deberían estar realizando. Entonces, la prescripción adecuada del ejercicio en un umbral adecuado nos va a ayudar a evitar esta hiperglucemia. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes con diabetes no deben de hacer ejercicio en ciertas condiciones como tener los niveles de glucosa por encima de 190 miligramos por decilitro. Entonces, es importante tener estas consideraciones previas, ¿sí? Creo que aquí está, aquí está. Un paciente no debe hacer con niveles de más de 190 miligramos por decilitro. Ahorita hablamos de esta otra parte. Bueno, ¿cómo puede empezar un paciente a hacer ejercicio? Primero necesito una historia clínica completa. Y este es un punto importante que me gusta recalcarles, porque generalmente, y siempre se los digo un poco de broma a mis alumnos, normalmente te enseñan la historia clínica y estás en segundo semestre y son así como 20 hojas, ¿no? Y dices, guau, qué difícil. Pero llegas a cuarto y esas 20 hojas se convierten en 15. Y llegas a sexto y ya son 10. Llegas a octavo y son 5. Llegas al servicio social y tienes una servilleta arrugada donde apuntas el nombre del paciente. Pero eso nos lleva a cometer ciertos errores. Entonces tenemos que tener cuidado de tener una historia clínica lo suficientemente completa, perdón, más bien. Hace poquito teníamos un paciente en el consultorio y precisamente estábamos platicando con él y le decíamos, bueno, pero ¿y cómo es? O sea, ¿su alimentación es buena? Sí, sí es buena. ¿Pero y qué come? De todo. No, pero bueno, cuénteme un día de comida. Pues desayuno, una tortilla con frijol. Ya, pues, tenemos algo de carbohidratos, tenemos proteína, bueno, vamos a ver qué más. ¿Y qué almuerza? No, pues frijol con algún tipo de carne y arroz. Bueno, tenemos más proteína, más carbohidratos, nos falta un poquito de vegetales también. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿come verduras? ¿No le gustan las verduras o qué sucede? No, sí, sí, me encantan las verduras. Yo como un montón de papa y de zanahoria. Entonces, haciendo ese análisis, sin ser nutriólogos, estamos observando que nos falta fibra, nos faltan ciertos macronutrientes que pudieran ser de utilidad para el paciente. Y además estamos consumiendo niveles elevados de carbohidratos o de hidratos de carbono por el frijol, el arroz, las tortillas, etcétera, ¿no?
Obviamente ahí le vamos haciendo un chequeo porque eso es lo siguiente que sigue. Nuestros pacientes con diabetes, antes de entrar a un programa de ejercicio, tienen que tener una prueba de esfuerzo que la tiene que realizar un cardiólogo, un médico del deporte, ¿sí? Para poder identificar que no tenemos, o sea, que digo, tenemos ya un factor de riesgo que es la propia diabetes, pero que no tenemos otros problemas cardiovasculares que nos vayan a impedir hacer el ejercicio. De ahí en fuera tenemos que continuar a hacer una evaluación de signos vitales adecuada, que ese es otro punto importante. En muchas ocasiones pasamos las clases de signos vitales como si fueran de juego y no le prestamos tanta atención, pero cuando estamos hablando de la prescripción del ejercicio en un paciente con ciertas características, pues evidentemente tenemos que tener más precauciones, ¿no? Entonces, también es importante este punto. Y finalmente, tenemos que hacer pruebas de evaluación funcional, las cuales tenemos que identificar cómo se encuentra el paciente en sus rangos de movimiento, flexibilidad para evitar lesiones. Tenemos que ver cómo se encuentra de fuerza de manera general, puede ser en un principio, después tenemos que hacer una evaluación mucho más profunda que puede ser con base al 1RM y el 1RM pues se puede sacar de manera directa o se puede sacar de forma indirecta con las diferentes fórmulas que hay, como la fórmula de Epley, Brzezinski y demás. Y luego adaptar el ejercicio a las necesidades del mismo, ¿no? Me han llegado pacientes que tienen 30 años que no realizan actividad física y evidentemente no los voy a poner a hacer un programa de ejercicio exhaustivo porque pues evidentemente no va a tener la tolerancia necesaria al mismo y va a surgir dolor. Que aquí hay un tema importante porque como fisios decimos, y esto ha ido variando de generaciones, ¿no? Porque en generaciones muy antiguas, y me refiero a más antiguas que la mía, este, era así como que si no duele no sirve, ¿no? Y era súper famoso y cuando yo hice mi servicio social y nosotros llegábamos con cosas relacionadas con terapia manual y demás, te decían, no, es que si no le está doliendo al paciente, no está funcionando lo que estás haciendo. Y nosotros decíamos, no, o sea, no va por ahí. Después, en la generación, y me incluyo ahí, venía mucho este tema de que no, es que nada le debe doler al paciente. Y dices, bueno, nada, que nada les duela, ¿no? O sea, y eso se entiende un poquito más por la cuestión de la sensibilización y demás. Sin embargo, eh, cuando tienes un paciente que tiene 30 años sin moverse y se empieza a mover en determinados rangos de movimiento un poquito más amplios, va a haber alguna molestia definitivamente. ¿Por qué? Porque son articulaciones que se están volviendo a mover, están generando rangos de movimiento, se están estirando, hay puntos fibróticos que se están rompiendo. Entonces, definitivamente va a haber alguna molestia. Y lo bueno es que somos fisioterapeutas y podemos abordar esas molestias con diferentes técnicas de tratamiento, ¿no? Obviamente, si yo lo meto de lleno a hacer ejercicios, esas molestias van a ser muy grandes y el paciente va a decir, ah, chinga, pues ¿para qué vine, no? Si me sentía mejor ahorita, digo, antes de hacer ejercicio. Entonces, tiene que ser paulatinamente hasta llegar a ese punto. La propia Organización Mundial de la Salud nos menciona que debemos de hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, pero este es el objetivo al que tenemos que llegar. No significa, o sea, nunca ha dicho la OMS, oye, tienen que hacer ejercicio 150 minutos a la semana, ya, ¿no? O sea, en el momento en el que llegue el paciente. Sino nuestro objetivo es hacer 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Y al ser un objetivo, el ejercicio tiene que graduarse de manera que sea escalonado hasta que el paciente logre hacer esos 150 minutos de ejercicio. ¿Sí? Denme un segundo porque creo que se apagó la cámara. Bien, creo que ya volvió a quedar. Vamos a compartir la pantalla y a continuar. Bien. Eh, bueno, vamos a esta parte primero. Y finalmente, tenemos que entender que tiene que haber un control clínico de la patología, es decir, lo que les mencionaba, los niveles de glucosa tienen que estar por debajo de 190 miligramos por decilitro, porque se pudiera dar ese fenómeno de la hiperglucemia inducida por el ejercicio. Y yo necesito un colchoncito, y recordemos que hay órganos que se van dañando con otros ciertos niveles de glucosa, como puede ser los riñones, que son sensibles a estos niveles elevados de glucosa, y que si nosotros superáramos cierta barrera, pues bueno, sabemos que va a empezar a tener una afectación a nivel renal, ¿no? También es importante que conozcamos estos valores que mencionamos acá. A un paciente, si le sacamos una prueba de glucosa en sangre, en ayuno debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro para considerarse como una persona normal o una persona sin diabetes.
Si está entre 100 y 125 se considera como una persona con prediabetes y arriba de 126 se considera como una persona con diabetes. Recordemos que hoy en día ya no es el gold standard la prueba de sangre nada más, sino el gold standard sería la prueba de hemoglobina glucosilada, que es la que tenemos en la última fila. ¿Por qué? Porque la prueba de glucosa en sangre es fácilmente engañable. Si el paciente, por ejemplo, ese día por nervios, de manera inconsciente, lo que sea, cenó a las 6 de la tarde un tazón de lechuga, ¿no? Pues obviamente a las 7 de la mañana del día siguiente le van a salir sus niveles de glucosa bajos, ¿sí? A no ser que estuviera realmente ya muy mal, ¿no? Pero si no, van a salir los niveles de glucosa bajos y eso sería, pues, que estaríamos subdiagnosticando a un paciente. Bueno, evidentemente sabemos, digo, para que no entre en duda esta parte, que el diagnóstico de la diabetes es un diagnóstico médico, pero tenemos que entender al 100% cómo se realiza. Entonces, dentro del gold standard hoy en día aplica la prueba de hemoglobina glucosilada, que esta muestra un porcentaje de la saturación de la célula sanguínea con la glucosa en los últimos 120 días. Entonces, valores por debajo de 5,7% se considera un paciente sin diabetes, valores entre 5,7 y 6,4 es un paciente con prediabetes y 6,5 por arriba es un paciente con diabetes. Y estos sí ya no son... pues como burlables y demás, ¿no? Sino te está dando un histórico de los últimos 120 días, lo cual es bastante confiable, ¿sí? Sí pero bueno, eso no quita que yo tengo que realizar a mi paciente con diabetes que voy a poner a hacer ejercicio, mi prueba de glucosa antes de iniciar ese programa de ejercicio. Tengo que tener mi glucómetro para poder hacer una prueba de glucosa en sangre. Si yo le hago la prueba y se encontraba en postprandial, es decir, 3 horas después de haber iniciado a comer, normal, o sea, un paciente que se encuentre con sus límites normales va a estar por debajo de 140 miligramos por decilitro y de ahí para arriba, pues bueno, ya se encontrará con alguna alteración, ¿sí? Y también tenemos finalmente la prueba casual, que es en cualquier momento, pero es la que tiene peor valor predictivo y se encontraría por debajo de los 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuánto ejercicio tenemos que hacer? Ya les mencionaba que la Organización Mundial de la Salud sugiere o tiene como objetivo llegar a 150 minutos de ejercicio o de actividad física moderada a la semana o 100 minutos de actividad física intensa. Que ese es otro punto importante. El paciente con diabetes puede ir progresando hasta llegar a una intensidad muy alta de ejercicio, pero tiene que ser de manera paulatina. Vuelvo a repetirlo porque me parece que es un punto importante. Esta parte de la hiperglucemia inducida por el ejercicio se tiene que evitar sí o sí y la progresión adecuada de los ejercicios nos ayuda a evitarla, ¿sí? Hay pacientes con diabetes que hacen triatlones, que hacen Ironman, que hacen, o sea, sí pueden llegar a hacer eso, pero tiene que haber una muy buena progresión, ¿sí? ¿Cómo vamos a sacar esta dosificación que tenemos que realizar? Pues bueno, el paciente con diabetes va a realizar o le vamos a dosificar el ejercicio aeróbico al 50% de su frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿sí? Eh, y tenemos que intentar o tener como objetivo que tenga 150 minutos a la semana. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de entrenamiento? Pues bueno, recordemos esta fórmula que está un poquito más larga, que es frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de intensidad, que es este 50%, más la frecuencia cardíaca de reposo. Y así vamos a obtener la frecuencia cardíaca de entrenamiento, la cual nos va a indicar en qué umbral, porque más o menos 5 latidos por minuto, y en qué umbral debe entrenar este paciente con diabetes de una forma más segura. Entonces, si yo controlo que mi paciente esté regulado clínicamente, que esté cuidando la alimentación, que esté y que empiece a hacer este ejercicio, pues definitivamente voy a conseguir beneficios y también voy a estar trabajando en un umbral seguro. Que dentro de esta parte del ejercicio con el paciente de patologías, con patologías, ese es el punto. Si nosotros nos ponemos a analizar la fisiología del ejercicio, vamos a identificar que mientras mayor intensidad, claro, o sea, si lo pones a hacer un hit, tiene más efectos, ¿no? En teoría. Pero ¿qué sucede? Que no todos los pacientes están preparados para hacer un hit. Entonces, así como podemos nosotros imaginar una línea del tiempo y tenemos de un extremo los mayores beneficios, en ese mismo extremo tenemos los mayores riesgos cardiovasculares. En el extremo contrario tenemos la menor intensidad, pero tenemos también el menor riesgo y tenemos el menor
efecto cardiovascular. Se vuelve a apagar la cámara, denme un segundo. Entonces revela esta cámara. Bien, vamos a volver a compartir. Una disculpa, voy a reexplicar esta parte rapidito. Ay, ¿qué pasó con la cámara? A ver. Bien, voy a volver a explicar esta parte rapidito. Nuevamente, imaginemos una línea del tiempo. Si Sí, bueno, no importa, vamos a continuar así. Si de un extremo tenemos la mayor intensidad, del otro extremo tenemos la menor intensidad, los mejores beneficios están del mismo extremo de la mayor intensidad, los menos beneficios van a estar del otro lado, pero el mayor riesgo está igual en la parte de mayor intensidad. Entonces, lo que yo busco es buscar un punto intermedio en el cual llegue a un umbral seguro, pero también tenga ciertos beneficios. Es decir, que no me quede corto en los beneficios que vaya a tener ese paciente. ¿Sí? Vamos a ver si logramos reparar esto rapidito. Bien. Bien, pues continuamos con la cámara de la computadora. Se ve un poco diferente, pero me parece que puedo así seguir con ustedes. Ok, entonces, ya tenemos el ejercicio aeróbico, cómo se va a prescribir. Obviamente tenemos que hacer toda una serie de evaluaciones previas, como les había mencionado, evaluaciones funcionales, escalas de valoración geriátrica integral, las cuales nos van a dar mucha información con respecto a la calidad de vida del paciente, con respecto a equilibrio, con respecto a fuerza, con respecto a muchas cosas, ¿no? Fragilidad incluso, ¿sí? Pero bueno, es muy importante realizar todas esas escalas de valoración. Y ya que integremos toda la información, llegamos a esta parte de la prescripción, volvemos a lo mismo, y tenemos ya la parte aeróbica. Y la parte del entrenamiento, pues tenemos que sacar el 1RM, ya les había mencionado, ya sea a través del protocolo del 1RM, donde podemos ir definiendo cuál es el peso máximo que realiza por grupo muscular, o a través de las diferentes fórmulas, las cuales como Epley y Brusinski nos van a ayudar a sacar una RM de forma indirecta, pero que también son muy útiles, ¿no? En lo personal, me gusta más de forma directa, pueden trabajar como ustedes quieran. Yo sé que hay quienes dicen, no, es que debe ser de forma indirecta para evitar una carga máxima de peso, pero bueno, al final de cuentas, con el número de repeticiones llegas a esa misma carga máxima, entonces bueno, es un tema ahí complejo. Que también tiene mucho que ver con la experiencia del fisioterapeuta, ¿no? A mayor experiencia, yo creo que confías un poco más en tus habilidades del cuidado que vas a tener con el paciente, del cuidado de la biomecánica y demás, ¿no? Y una vez que hemos definido cuáles son las cargas por grupos musculares o por movimiento, podemos iniciar, y esto es de acuerdo a un consenso científico, podemos iniciar con 3 series de 13 repeticiones del 50% de ese 1RM. Por ejemplo, si para bíceps, mi superpesa, yo pude realizar una carga de 10 kilos, ¿no? Y ese fue mi 1RM, es decir, logré realizar una repetición y en la segunda compensé. Eh, pues ¿qué le voy a poner a ese paciente? Le voy a poner que realice 3 series de 13 repeticiones del mismo movimiento con 5 kilos, ¿sí? La evidencia científica nos dice que esta dosificación de 3 series de 13 repeticiones, 2 veces por semana cuando menos, es el suficiente ejercicio o la suficiente carga para generar un proceso de hipertrofia en un paciente con diabetes mellitus, ¿sí? Recordemos que aquí hay aspectos importantes en el proceso de fortalecimiento, que eso lo aleja de una persona que no tiene diabetes mellitus, que no va a ser tan fácil generar el fortalecimiento porque tenemos también una disminución en la hormona de crecimiento y en adultos mayores tenemos también una disminución de la testosterona. Entonces,
generar ese proceso de hipertrofia va a ser bastante más complejo. Por eso la dosificación es como muy específica, ¿sí? Y se busca que sea lo más alta la dosificación que no ponga en riesgo al paciente. Entonces, es un juego ahí con la dosificación y de ahí se puede ir generando las variaciones necesarias de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Para eso tengo que seguir reevaluando cada cierto tiempo, que puede ser cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo de cuáles sean las condiciones del paciente, ¿no? Tenemos que entender que hay muchos aspectos variables dentro del mismo, ¿sí? Y bueno, este es el protocolo para conseguir el 1RM, parte de lo que les estaba comentando, y también lo podemos hacer a través de diferentes fórmulas. Aquí está la bibliografía que les mencionaba. Vincent en el 2021 menciona que es suficiente este entrenamiento del 50% del 1RM para conseguir aumentar el trofismo muscular en los pacientes con diabetes. Hay otra dosificación que nos habla de 2 sesiones semanales de 6 a 10 repeticiones del 80% del 1RM. Esta dosificación es según TAFI en el 2019, pero es importante entender que aquí nos habla más de pacientes ya activos previamente. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito más agresiva, se busca generar ese proceso de hipertrofia que nos va a traer muchos beneficios con un menor número de repeticiones, pero a mí me gusta más la segunda. Pero bueno, cada quien, dependiendo de cómo analice a su paciente, va a poder ir escogiendo y seleccionando cuál es la mejor. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula de Epley cuando quieran sacar el 1RM de forma indirecta. Y pues bueno, el día de hoy no les pude acompañar de manera en vivo. Realicé la grabación de esta plática previamente. Sin embargo, busqué la forma o ideé la forma para poder resolver sus dudas. Entonces, esta plática para el mismo día sábado que se va a presentar ya va a estar arriba en mi canal de YouTube. Entonces, ahí les voy a pedir que, digo, si quieren volverla a ver, si quieren repetirla y demás, pues bueno, la van a poder ver ahí. Pero además, en los comentarios me pueden poner sus preguntas y yo voy a estar pendientes para respondérselas. No voy a estar conectado de manera directa, por lo cual no voy a poder responderlas de manera instantánea, pero conforme las vaya viendo en el canal, pues bueno, se las podré responder. También les dejo mis redes sociales por si necesitan algo, por si tienen alguna duda con esta dosificación y en lo que les pueda ayudar, pues bueno, adelante, ¿sí? Pues bueno, nuevamente agradezco al comité que organizó esta jornada. Me parece que es de mucho valor el poder apoyar a estas instituciones, que además ayudan un buen a la gente que tiene alguna discapacidad. Entonces, pues con lo que necesiten, igual estamos siempre para apoyarles. Muchísimas gracias a todos.